Hoy emprenderemos un fascinante viaje para descubrir los misterios del mundo anterior al diluvio. ¿Alguna vez imaginaste cómo sería vivir en una época tan remota, en la que la humanidad coexistía en un ambiente muy distinto al que conocemos hoy? Vamos a explorar detalles sorprendentes sobre el clima, los paisajes, las culturas, las creencias espirituales e incluso las tecnologías de aquella época, revelando cómo estos elementos se entrelazaban en la vida de las personas antes de que una catástrofe divina transformara por completo la historia del planeta. En este video, basándonos no solo en pasajes bíblicos, sino también en evidencias históricas y estudios científicos, desvelaremos secretos y curiosidades sobre la era antediluviana. Prepárate para sorprenderte y reflexionar sobre cómo los valores y la moral de aquel tiempo pudieron influir en el curso de la historia. Y recuerda, si te gusta sumergirte en temas históricos y espirituales, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna novedad y comparte con tus amigos. Estoy seguro de que ellos también disfrutarán descubriendo los enigmas de este período increíble. Acompáñanos para desvelar este misterioso capítulo de la humanidad. El primer punto que debemos entender sobre el mundo anterior al diluvio es cuán distinto era del que vivimos hoy. Uno de los aspectos más sorprendentes era la longevidad de las personas. ¿Sabías que en aquella época las personas podían vivir cientos de años? La Biblia relata que los patriarcas del período antediluviano tenían vidas extraordinariamente largas, casi alcanzando los 1000 años. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, Set, su hijo, alcanzó los 912 años, y Matusalén, abuelo de Noé, llegó a 969 años, convirtiéndose en el hombre más longevo registrado. Y Noé, figura central en el episodio del diluvio, vivió 950 años. Pero, ¿qué explicaría tal longevidad? Una de las teorías más aceptadas sugiere que el ambiente de la Tierra era mucho más benigno y protector en aquella época. Una especie de capa de vapor de agua que envolvía el planeta podría haber actuado como un escudo, protegiendo a los seres humanos de la intensa radiación solar y asegurando un clima húmedo y estable. Este manto natural habría contribuido a la salud y el bienestar de las personas, permitiendo vidas mucho más largas. Cuando ocurrió el diluvio, ese ambiente favorable se alteró radicalmente. La capa se rompió, dando lugar a lluvias torrenciales que transformaron la tierra. Con el cambio a un clima más frío, seco y con mayor incidencia de radiación, las condiciones para la vida humana se modificaron drásticamente, reduciendo la expectativa de vida. Otro aspecto destacado del período antediluviano es la relación directa entre lo divino y lo humano. Según las narrativas bíblicas, Dios conversaba directamente con personas como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé, transmitiendo instrucciones, advertencias, bendiciones e incluso llevando a cabo juicios. Esta cercanía divina otorgaba una dimensión especial a la vida cotidiana, donde las señales y los mensajes de Dios eran una presencia constante. Además, existe el intrigante episodio de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta mezcla habría originado a los Nefilim, una raza de gigantes que, según la tradición, combinaba características tanto humanas como angelicales. Una de las interpretaciones es que los hijos de Dios eran ángeles que, al rebelarse contra Dios, descendieron a la tierra y se relacionaron con mujeres humanas.
El resultado de esa unión fue la generación de los Nefilim, seres de gran estatura y fuerza, que, según la Biblia, propagaron la violencia y la corrupción, culminando en la decisión divina de purificar la tierra a través del diluvio. Pero, ¿quiénes eran esos ángeles rebeldes y por qué decidieron enfrentarse a Dios? Para comprender esta cuestión, debemos retroceder aún más en el tiempo, incluso antes de la creación de la tierra. Según la Biblia, antes de que existiera el planeta, Dios ya manifestaba su gloria junto a su Hijo, Jesús, y había creado a los ángeles, seres espirituales destinados a adorarlo y servirlo fielmente. Entre esos ángeles, había uno que se destacaba por su belleza, inteligencia y poder. Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana. Él ocupaba una posición de gran prestigio, siendo el querubín ungido que, con sus magníficas alas, protegía el trono de Dios y disfrutaba de una intimidad única con el Creador. Sin embargo, Lucifer no se conformaba con su honorable posición. Impulsado por un orgullo desmedido, envidia y ambición, anhelaba ser igual a Dios y, por ello, convenció a un tercio de los ángeles de unirse a su insurrección. Su intención era nada menos que ocupar el lugar de Dios y ser adorado por todas las criaturas. Pero Dios, en su soberanía, no aceptó esa rebelión. Lucifer, que pasó a ser conocido como Satanás, el adversario, y los ángeles que se rebelaron, comenzaron a ser llamados demonios, seres que operan bajo la influencia del mal. Esta expulsión del cielo marcó el inicio de una guerra espiritual, un enfrentamiento constante entre el reino de Dios y el dominio de Satanás. Cuando Dios creó la tierra y formó al hombre y la mujer a su imagen, Satanás vio en ello una oportunidad para revidar y destruir la obra divina. Comenzó a considerar el planeta como su territorio y vio en Adán y Eva a los verdaderos usurpadores. Empleando la astucia de la serpiente, uno de los animales más sagaces creados por Dios, Satanás engañó a Eva, induciéndola a dudar de la palabra de Dios. Prometió que, al comer del fruto prohibido, ella obtendría el conocimiento del bien y del mal, algo que la haría semejante a Dios. Engañada por la mentira, Eva cedió, y pronto compartió el fruto con Adán, desobedeciendo a Dios. Este acto de rebeldía no solo rompió la comunión con el Creador y la inocencia original, sino que también transfirió el dominio de la tierra a Satanás, quien se estableció como príncipe de este mundo. A partir de entonces, el pecado se instaló en la humanidad, trayendo consigo sufrimiento, dolor, enfermedades, violencia, injusticia y opresión. La historia humana se convirtió en una narrativa continua de caída y redención, marcada por conflictos y esperanza, por juicio y gracia. Uno de los primeros episodios de esta historia es el de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, quienes mostraron reacciones distintas ante Dios. Mientras Abel, pastor de ovejas, ofrecía los mejores ejemplares de su rebaño como sacrificio, Caín, agricultor, presentaba los frutos de la tierra, pero sin la misma devoción y disposición de corazón. La ofrenda de Abel agradó a Dios, pero la de Caín no, despertando celos y rabia. Incapaz de manejar la corrección divina, Caín cometió lo imperdonable. Asesinó a su hermano en el campo. Confrontado por Dios, Caín intentó eximirse de su responsabilidad, pero la justicia divina se hizo presente. La voz de la sangre de Abel clamaba por la verdad, y, como castigo, Caín fue condenado a vagar errante por la tierra. Aún así, Dios puso una marca en Caín para protegerlo de venganzas excesivas, asegurando que, si alguien lo mataba, la pena sería 7 veces mayor. Así, Caín se marchó y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, dando inicio a una de las primeras lecciones sobre las consecuencias del pecado en la historia de la humanidad.
A pesar de su terrible acto, Caín no terminó sin dejar descendencia. Aunque fue un asesino y fugitivo, formó una familia poco después del trágico episodio con Abel. Es posible que su esposa fuera una de sus hermanas o un pariente cercano, ya que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Posteriormente, Caín tuvo un hijo llamado Enoc, y en su honor fundó una ciudad, la primera registrada en la historia. Este hecho revela que Caín poseía no solo habilidades constructivas, sino también una capacidad de organización social que, en cierta medida, contribuyó al surgimiento de las primeras civilizaciones. Entre sus descendientes, algunos se destacaron por sus funciones e innovaciones. Jabal se convirtió en el padre de los que vivían en tiendas y cuidaban del ganado, simbolizando el inicio de las actividades nómadas y pastoriles. Jubal fue reconocido como el precursor de los músicos, considerado el padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Tubal-Caín, por su parte, demostró maestría en el trabajo con metales, especialmente cobre y hierro, indicando los albores del conocimiento metalúrgico. Y Naamá, la única mujer mencionada en la línea de Caín, también formó parte de ese universo de pioneros. Estos nombres no solo muestran la diversificación de las ocupaciones humanas, sino que también evidencian cómo la sociedad se desarrollaba, aun cuando, a los ojos de Dios, se alejaba cada vez más de los principios divinos, dando lugar a la idolatría, la violencia y la inmoralidad. Paralelamente, la narrativa bíblica presenta a Lamec, descendiente de Tubal-Caín, como un ejemplo extremo de la corrupción que se extendía entre la humanidad. Lamec fue el primero en practicar la poligamia, casándose con 2 mujeres, Ada y Sil. No escondía su orgullo por sus acciones violentas, llegando incluso a jactarse de haber quitado la vida a un hombre por haber sido herido y a un muchacho por haber sido pisoteado. Sus palabras resonaban como un oscuro eco, comparando su acto con el castigo destinado a Caín, pero afirmando que su propia pena sería 77 veces mayor. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, cuyo nombre significa sustituto. Fue creado para compensar la pérdida de Abel, y de su linaje surgieron Enós, seguido por Kenán y Mahalalel, quienes se destacaron por vivir en comunión con Dios y por promover la verdadera adoración, en contraste con los caminos de los descendientes de Caín, que se entregaban a la rebeldía y al desprecio por las leyes divinas. Un personaje que merece especial mención es Enoc, quien vivió de manera tan íntegra que caminó con Dios. Su fe y obediencia fueron tan notables que, según la Biblia, fue llevado por Dios sin experimentar la muerte, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y redención. Enoc, tatarabuelo de Noé, es recordado por su firme conexión con lo divino, sirviendo como un ejemplo inspirador en medio de una generación marcada por la maldad. De hecho, la época que precedió al diluvio era un periodo de gran corrupción y violencia. La Biblia describe un mundo dominado por la codicia, la traición y los conflictos familiares, en el que la maldad rebosaba y los pensamientos de los corazones humanos eran persistentemente malos. Este escenario de decadencia entristeció profundamente a Dios, quien decidió replantear su creación. Frente a la propagación del pecado y la corrupción en toda la humanidad, que afectaba incluso a los animales, reptiles y aves, Dios decidió comenzar de nuevo, eliminando la vida que se había vuelto tan desordenada y cruel, preparando el camino para un nuevo capítulo en la historia de la tierra. A pesar de sus imperfecciones, Noé se destacó como el único hombre que halló la gracia de Dios. En medio de un mundo repleto de corrupción y maldad, Noé vivía de manera íntegra y justa, manteniendo una relación cercana con el Creador. Era padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y, por su fidelidad, fue elegido para inaugurar un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Dios le encomendó una misión extraordinaria: construir un arca que sirviera de refugio para su familia
y para un representante de cada especie animal, preservando así la vida ante el diluvio inminente. El arca, una verdadera obra maestra de la ingeniería divina, fue diseñada para resistir las aguas que cubrirían toda la tierra. Según las medidas dadas por Dios, tenía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, lo que equivale aproximadamente a 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Construida en madera de gopher, conocida por su resistencia y cualidad impermeable, la embarcación contaba con 3 niveles llenos de compartimentos, una ventana situada a un codo de altura y una puerta lateral que solo Dios podía controlar. Además, el arca fue recubierta interna y externamente con brea, garantizando protección contra infiltraciones y preservando su interior. Se estima que podía albergar cerca de 40.000 animales de diversas especies, además de contener reservas suficientes de comida y agua para todos sus ocupantes. Noé dedicó cerca de 120 años a construir el arca, siguiendo fielmente las orientaciones divinas. Durante ese largo periodo, predicaba a sus contemporáneos, advirtiéndoles del inminente juicio de Dios e invitándolos al arrepentimiento. Sin embargo, la mayoría ignoraba sus advertencias, viviendo en total incredulidad e incluso burlándose de lo que él profetizaba. No imaginaban que, en cierto momento, las fuentes del gran abismo se romperían y las ventanas de los cielos se abrieran, transformando la tierra en un mar de destrucción. Finalmente, llegó el día en que Dios le ordenó a Noé: «Entra tú y toda tu familia en el arca, pues veo que eres justo ante mí». Siguiendo estas instrucciones, Noé reunió a sus hijos, a su esposa y a las esposas de sus hijos, además de todos los animales según el patrón establecido, 7 pares de cada animal limpio y 2 de cada animal impuro, además de 7 pares de las aves del cielo, garantizando así la preservación de la vida y la diversidad tras el diluvio. Cuando Noé tenía 600 años, comenzó el diluvio. Las aguas inundaron la tierra durante 40 días y 40 noches, sumergiendo incluso las montañas más altas, superándolas por unos 15 codos. Toda vida que dependía del aire pereció, y solo Noé, su familia y los animales en el arca fueron salvados de aquel cataclismo. Después de 150 días aislados en la embarcación, Dios dispuso un cambio. Envió un viento que comenzó a disminuir las aguas, las fuentes del abismo se cerraron y las ventanas de los cielos se sellaron. A los 17 días del 7º mes, el arca reposó sobre los montes de Ararat, y, con el paso de los meses, las aguas siguieron bajando. En el 10º mes, las cumbres de las montañas comenzaron a aparecer, señalando el fin de la inundación y el comienzo de una nueva era para la humanidad. Tras el retroceso de las aguas, Noé esperó 40 días más antes de abrir la ventana del arca para enviar un cuervo. Esta ave voló de un lado a otro, mientras Noé observaba atentamente, con la esperanza de ver señales de tierra firme. Luego, envió una paloma para verificar si la superficie de la tierra se había vuelto habitable nuevamente. En su primer vuelo, la paloma regresó sin posarse, ya que las aguas aún dominaban el paisaje. Noé la recogió, esperó 7 días y la envió nuevamente. Esta vez, al final del día, la paloma volvió cargando en el pico una rama fresca de olivo, una señal clara de que el agua estaba bajando y la vida comenzaba a renacer. Poco después, Noé retiró la cubierta del arca y constató que la tierra estaba seca nuevamente. En el año 601, en el primer día del primer mes, las aguas se habían secado por completo, y en el segundo mes, a los 27 días, el suelo mostraba una completa recuperación. Entonces Dios le ordenó a Noé: «Sal del arca, tú, tu esposa,
tus hijos y las mujeres de tus hijos, y lleva contigo a todos los animales, ya sean aves, ganado o criaturas que se arrastran, para que se multipliquen y repueblen la tierra. Así, Noé, su familia y todos los animales salieron del arca para iniciar una nueva era en la tierra. En señal de agradecimiento, Noé construyó un altar al Señor y ofreció sacrificios con los animales limpios y las aves que correspondían a ese culto. El aroma agradable ascendió hasta los cielos y agradó a Dios, quien declaró en su corazón que nunca más maldeciría la tierra a causa del hombre. Dios estableció que, mientras la tierra existiera, habría ciclos de siembra, cosecha, frío, calor, verano, invierno, día y noche, un ciclo perpetuo de renovación y equilibrio. Tras esta manifestación de misericordia, Dios bendijo a Noé y a sus descendientes, diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someteos a los animales, a todas las aves del cielo y a todo ser que se mueva sobre la tierra. Os doy todo, excepto la carne con su sangre, pues la sangre es la vida, y exigiré de cada uno de vosotros. Aquel que derrame sangre de hombre, por hombre su sangre será requerida, pues el hombre fue creado a mi imagen. Así, Noé y sus hijos recibieron el mandato divino para repoblar la tierra nuevamente. A continuación, Dios hizo un pacto con Noé, sus descendientes y todos los seres vivos que habían sido salvados. Prometió que jamás volvería a destruir toda la vida mediante un diluvio. Para sellar este pacto, Dios estableció el arco iris como señal eterna entre Él y la humanidad. Siempre que apareciera el arco en las nubes, sería un recordatorio del pacto divino, una garantía de que el agua no volvería a usarse para aniquilar la vida en la tierra. El arco iris simboliza, de esta forma, la fidelidad y la bondad de Dios, quien, a pesar de la rebeldía humana, siempre ofrece una nueva oportunidad de comienzo. Esta promesa de restauración es también una anticipación de la gracia mayor revelada a través de su Hijo, Jesucristo, la verdadera señal de la salvación. Así concluye la narrativa del diluvio y el inicio de una nueva era con Noé y sus descendientes, quienes se dispersaron por el mundo formando las naciones. Pero esta es una historia que exploraremos en otro video. ¿Qué opinas? Deja tu comentario sobre el tema y, si este contenido te resultó valioso, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos. Comparte, deja tu like y ayuda a difundir este mensaje de esperanza y renovación. Muchas gracias por ver y que Dios te bendiga.